Hermanos y amigos de la familia Radio Vida, paz de Cristo, todos los que nos están escuchando en esta señal del 100.1 FM y también los hermanos de diferentes denominaciones. Les saludamos desde la Segunda Iglesia Apostólica. Soy el pastor Jorge Solano y estamos hoy con el programa número 41 de este verso por verso, una lectura comprensiva de la Biblia. Y vamos sobre el Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés, que dice de la siguiente manera. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Queremos iniciar diciendo, ¿verdad?, que el antecedente es la salida de Israel de Egipto con mano poderosa, acaban de atravesar el Mar Rojo, vieron, ¿verdad?, hundirse al ejército de Faraón, luego ser escupidos por el mar ahí en la playa. Y están ahora frente a este panorama, un gran regocijo de parte de Moisés y de todo el pueblo, cantando vivas, glorias, aleluyas. Y ahora se redacta este cántico, que es el que entonaron, está en un formato de poesía al estilo de los antiguos hebreos. Y hay que mencionar que los cantos pues perpetúan la memoria de los acontecimientos de una manera sencilla y a la vez creativa, que el término aquí cubierto de gloria en realidad no aparece así en el original, más bien aparece exaltarse de triunfo, pero bueno, sabemos que después del triunfo vienen las vestiduras de gloria, asunto que abordaremos más tarde, pero en este pasaje hay que ser honestos, dice Gao Gaá, es exaltarse. La Biblia textual, tercera edición, lo traduce por cantaré a Jehová porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y a su jinete arrojó al mar. Y pues una traducción palabra por palabra cruda desde el hebreo sería exaltarse, exaltó, que es un estilo poético, no tiene mucho sentido en el español, es un pleonasmo hebreo que indica que Dios es exaltado sobre todos los que se exaltan, ¿no? Entonces es algo muy curioso que tenemos en este pasaje. Y por otro lado, tenemos también que, permítanme tantito aquí, porque estamos ahora en este vivo desde mi computadora directamente. Y bueno, decíamos, al caballo y al jinete, pues la realidad de que no se separan. Al parecer el jinete iba atado y así cuando los abrazó el mar, pues caballo y jinete se fueron al fondo y después, ya que murieron, pues salen a la superficie. Verso 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Bueno, aquí cuando Reina Valera pone el nombre completo Jehová, pero en realidad pone en el hebreo Yah, que es una forma abreviada del tetragramatón, del nombre de Dios revelado a Moisés desde la zarza. Lo que sí llama mucho la atención es la frase ha sido mi salvación, que se traduce desde el hebreo Yeshua Tse Eli. Y ese término, pues sabemos que tiene mucho interés y significado para los cristianos porque es precisamente Yeshua, el nombre de Jesús, traducido al español ya, es Dios es mi salvación. Viene de aquí, de este pasaje de Éxodo 15:2 principalmente. Luego menciona Dios es mi Padre, se refiere a los ancestros, a los patriarcas. Va a ser una frase recurrente decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para hablar de toda la ascendencia, ¿no?, hacia atrás. Y bueno, en una Targum Mizrahi, que es un comentario de la comunidad judío-árabe que encontré por ahí, lo interpretan ellos así: yo no te dirijo mi alabanza únicamente por los milagros que hiciste por mí, sino también por los milagros que hiciste a mis ancestros. Es algo muy interesante el pensamiento de los hebreos en este pasaje. El verso 3, Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Y aquí también hay algo interesante porque aquí dice Yahvé Ish Milhamá. Y Ish normalmente se traduce como hombre, es el término para hablar de hombre, y Isha, mujer. Pero aquí cuando dice Rachi que cuando se le
atribuye a Dios, ya no se traduce como hombre, sino como Señor, como amo. Entonces pudiera ser el Señor de la guerra. Y aquí simplemente Reina Valera lo traduce como Jehová es mi guerrero, ¿no? Su nombre es Jehová. Aquí está aludiendo a la revelación del nombre que se dio en la zarza en Éxodo 3. Y también que las guerras no las gana con armas, sino con su nombre. Ya hablamos de la importancia del nombre de Dios al respecto, ¿no? Y a partir de estos hechos en adelante se le verá a Dios precisamente como un Dios guerrero. Antes era como un Dios que guiaba simplemente, luego alguien que se queda en silencio por mucho tiempo, pero ahora libra esta lucha contra los dioses de Egipto, luego derrota al ejército de Faraón y ya en el tiempo de la conquista, cuando vencen a todas las tribus cananitas, de los cananeos, perdón, entonces se le llamará Jehová de los ejércitos en ese concepto de la revelación progresiva de Dios y con ello los diferentes nombres de Dios. El verso 4 dice, echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Echó los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Bueno, aquí relata el motivo del cántico, ¿no? Y resalta la victoria, la frase, lo mejor de los capitanes, no era un ejército cualquiera el que mandó lo mejor de los capitanes de Egipto. Cuando menciona los abismos, los cubrieron, eso es un eufemismo para hablar de la muerte, ¿no? Los hebreos pensaban que al morir las almas iban al Sheol, que es una parte del abismo, el Tejón, que es uno de los nombres para el inframundo antiguo que se cree que estaba debajo de las aguas. Se menciona por primera vez en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando se dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El verso 6, tu diestra Jehová ha magnificado su poder, tu diestra Jehová ha aplastado al enemigo. La diestra, ¿verdad? En los antiguos era símbolo de poder, ¿no? Verso 7, con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Bueno, estos dos versos representan aquí un formato muy poético con imágenes contundentes acerca de la victoria. Los consumió como hojarasca, habla de una devastación total, ¿no? Como bien dice Rachi, la expresión metafórica soplo de tu aliento elude en este caso a la cólera de Dios. Y los abismos se cuajaron, es decir, se cristalizaron como agua que se congela. Se cuaja el agua, se congela y queda como cristal. Aquí la Casiodoro de Reina lo tradujo como cuajaron. Verso 9, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y esto describe de una manera poética los pensamientos del faraón. Verso 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Aquí la palabra para viento es ruach, que en muchos otros pasajes se traduce como el Espíritu de Dios, como en Éxodo 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y responde con la idea que ya se daba en el verso 8. Recuerden que el cántico tiene partes que se repiten, es característica de la poesía hebrea. Verso 11. Perdón, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Bueno, aquí cuando dice entre los dioses, entre los Elohim, y hay que aclarar algo en este punto. En la cosmovisión de los antiguos había muchos dioses. Ellos creían que había muchos dioses, no exactamente como los concebimos actualmente, pero a todos los seres celestiales que no tenían un cuerpo, que no habitaban en medio de nosotros, se les conocía como Elohim.
con diferentes categorías. Algunos eran, por ejemplo, los dioses de Egipto tipificados en la categoría de Baales territoriales que tenían poder sobre cierto territorio que se les había asignado y ciertas atribuciones también. Esto no era problema para los antiguos, a eso se le llamaba enoteísmo, ¿no? O se le cataloga actualmente como enoteísmo, que es la creencia de muchos dioses, pero por encima de todos está uno que es más poderoso o el que gobierna todo ese mundo espiritual. Esto se ve de una manera más eh, eh, contundente, ¿verdad? Cuando se estudia el tema o el concepto del concilio divino, que posteriormente hablaremos sobre ello. Ya después el pueblo de Israel se volvió una monolatría, es decir, que había muchos dioses, pero adoramos solo a un dios, a Jehová. Eso es monolatría. Y el concepto de monoteísmo, como lo heredaba el cristianismo, viene bueno, es la creencia de un solo Dios, se desarrolla en tiempos del exilio en Babilonia, cuando los hebreos tenían la dificultad para conciliar cómo es que Jehová había sido derrotado por Marduk, que es lo que le referían los babilonios, y este dios babilonio, pues era más poderoso, entonces desarrollaron una teología diferente en la cual terminaron negando la existencia de los demás dioses, reduciéndolos simplemente a ídolos, ¿no? Que no tienen ningún poder. Y eso es lo que hereda el cristianismo y de ahí todavía en la actualidad, ¿no? Pero queremos aclarar este punto para tratar de entender y acercarnos al texto bíblico, cómo lo recibieron ellos y luego ya después sacar nuestras conclusiones. El término magnífico en santidad. Aquí también menciona la palabra Kodesh, que por primera vez se mencionó en Éxodo 3:5 en la cena de la zarza, donde le dijo, quita las sandalias porque el lugar que pisas es Kodesh, es santo, ¿no? Y a partir de aquí aparecerá 468 veces en el Antiguo Testamento para referirse o a Dios, o a lugares, o a cosas. Esta palabra Kodesh, ¿no? Verso 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y bueno, la palabra aquí hebrea es najitá, que es conducir, guiar, pero también pastorear en esa imagen muy campirana del pueblo de Israel, que era peregrino y que entonces estaba siendo conducida por un pastor, como un pastor conduce a su rebaño, ¿no? Y los lleva a la Santa Morada, en este caso es el monte Sinaí, donde el Señor se reveló a Moisés en la zarza, donde más adelante recibirá los 10 mandamientos, las 10 palabras, también conocido así. Verso 14, lo oirán los pueblos y temblarán. El dolor se apoderará de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab los asaltará temblor, se acobardarán todos los habitantes de Canaán, que caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, perdóneme. Y bueno, ahora menciona a los pueblos que habrían de conquistar. Los filisteos, por un lado, que ya se mencionó que al principio evadieron la ruta de los filisteos para evitar un confrontamiento con ellos en ese momento. Después los van a enfrentar, tendrían muchos problemas con esta tribu. También a los moabitas menciona, los descendientes de Lot, ya hablamos sobre ellos. Los edomitas, que eran los descendientes de Saúl, sus primos hermanos, y todos los descendientes de Canaán, que habitaban precisamente, de ahí lleva el nombre de las tierras de Canaán. Ahí se establecieron los descendientes de esta tribu que venía de los semitas, ¿no? De Sem. Éxodo 15:17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario de tus manos, oh Jehová, que han confirmado. Y bueno, aquí esto sería, ahora la morada del Señor sería el monte Moria, donde el patriarca Abraham en el pasado ofrecería a su hijo Isaac, ¿verdad?
y donde se asentaría también la ciudad de Jebús, llamada también o conquistada por David, por eso le llamó la ciudad de David, y posteriormente se construiría el primer templo, el de Salomón, y sí, también el lugar donde sería crucificado nuestro Señor Jesucristo mucho tiempo después. Éxodo 15:18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Cuando el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, Jehová hizo que las aguas del mar se volvieran tras ellos, contra ellos, y mientras los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Aquí recapitula los eventos, es como un epílogo, una conclusión que termina diciendo Jehová reinará para siempre, sus enemigos fueron perdón, destruidos. Verso 20. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y María repetía, cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, aquí habla de María, la hermana de Aarón, que también era hermana de Moisés. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que Moisés unge a Aarón como el primer sacerdote y luego iba a consagrar también a los hijos de Aarón, por ende se volverían una familia sacerdotal y pues de ahí toma María entonces posteriormente el título de profetisa, aunque en un targún hebreo menciona una profecía específica que María hizo sobre su hermano Moisés, pero bueno, como no está en la Biblia, no la voy a abordar en esta ocasión. Pero bueno, aquí se introduce, lo importante es que se introduce la adoración por parte de las mujeres a través de la danza, el regocijo, el júbilo que lo lleva a danzar en la presencia del Señor y a utilizar instrumentos como los panderos, las panderetas que salen ahí y luego todas las mujeres se ven motivadas, se arma una fiesta grande. El hecho no era para menos, había que celebrar la victoria del Señor y la liberación de la esclavitud, ¿no? Entonces, dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Se avecinaba una posible tragedia y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, que explica de una manera perfecta que Mara en hebreo significa amargo, ¿no? Rachi hace un comentario que dice que los hizo viajar contra su voluntad porque cuando estaban saliendo ya los caballos de los jinetes del mar, que el mar los vomitaba en la playa, pues los hebreos querían saquear también, ¿verdad? Porque ahí venían pues bien adornados con adornos de oro, de piedras y simplemente la indumentaria, el armamento, ellos querían también ese botín. Y aquí Rachi dice que Moisés los obligó, o sea, como diciendo, es más importante ir a adorar a Dios que entretenernos en los tesoros que traían los guerreros egipcios, ¿no? Verso 24. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué haremos de beber? A partir de aquí también vamos a ver una constante murmuración, constantes quejas del pueblo de Israel, que los va a llevar en vez de entrar rápidamente a la tierra prometida, como era el plan del Señor, a llevar los 40 años en el desierto hasta que murieron todos ellos, todos los que salieron de Egipto mueren en el desierto, y una nueva generación es la que conquista solamente, dice la Escritura, que dos sobresalen, o al menos son los que menciona la Escritura como prominentes, Josué y Caleb, pero de eso hablaremos más tarde en el libro de Números, si Dios nos concede. Verso 25. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Este hecho inusitado y que no tiene referencia en otra parte de la escritura y no encontré comentarios rabínicos que hablen sobre ello ni comentarios de teólogos modernos que hablen al respecto. Se desconoce totalmente qué tipo de árbol fue el que echó al agua, tal vez para evitar el Señor una posible, ¿verdad?, idolatría ahí, ¿verdad?, que adoraran a ese árbol. No se menciona en la Biblia, ni nadie, todos dicen, no sabemos de qué se trata ese árbol.
Verso 26, les dijo, si escuchan atentamente la voz de Jehová tu Dios y hacen lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bueno, aquí hay una promesa condicionada a estas cuatro cosas: escuchar, hacer lo recto, dar oído a los mandamientos, guardar los estatutos. Y la promesa es que ninguna de las enfermedades que Dios envió a los egipcios, que los conocemos como las plagas con las que derrotó a sus dioses, pero que se manifestaron, ¿verdad? Y todo el pueblo vio esas maravillas y fenómenos de la naturaleza exaltados, ¿verdad? Por Dios, magnificados por Dios. Y entonces dice, nada de eso va a traer sobre ti. Y de aquí se deriva también un pensamiento que se vuelve una especie de teoría, por no llamarlo teología, pero hay quienes argumentan, como lo hace el hermano Grant en su libro La firma de Dios, donde habla de las leyes sanitarias de Israel, que precisamente por guardar ese tipo de leyes como la circuncisión, como el no tocar al muerto, como cuestiones referentes a la sangre, esos cuidados que tenía que haber, preservaron al pueblo de Israel para que esas plagas no les alcanzaran. Era un pueblo muy, muy sano. De eso lo abordaremos, si Dios lo permite, ¿verdad? Llegar al libro de Números, cuando lleguemos a esas, y también en Deuteronomio, donde abordaremos de lleno las leyes sanitarias. Y el verso 27 dice, después llegaron a Elí, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y aquí lo interesante es estos números, ¿no? 12 fuentes de agua, 12 pozos, 12 o un oasis con 12 afluentes, pues aludiendo a las 12 tribus de Israel, a que todo el pueblo, es decir, es una manera también tal vez poética de decir, hubo agua para todo el pueblo. Y 70 palmeras, porque también eran 70 los ancianos de Israel. Y sin embargo, acamparon allí junto a esas aguas, ¿verdad? Ya habían saciado su sed con las aguas amargas de Mara que se volvieron dulces, luego llegan a este lugar de regocijo, es decir, pasaron la prueba, confiaron en Dios y ahora el Señor les regala un momento de regocijo en este oasis que aún, ¿verdad? Al día de hoy está bien localizado Elim como un oasis donde llegó el pueblo de Israel comandado por Moisés. Y bueno, con esto damos eh, terminada la lectura y queremos concluir, hermanos, que se vale regocijarse cuando el Señor hace maravillas en medio de nosotros, cuando experimentamos su sanidad, cuando vemos su mano poderosa librándonos del peligro, librándonos del enemigo, librándonos de la lengua mentirosa, de las acusaciones, de dardo de fuego, o simplemente como viendo la bendición de Dios por el solo hecho de la vida, el tener aire en mis pulmones en este día, el haber tenido un plato de comida en mi mesa, el tener una cama donde dormir, el tener el sustento, tener que vestir, es motivo de darle gloria a Dios. Cuánto más cuando pasamos un periodo de prueba y el Señor nos libra y nos indica que seguimos siendo su pueblo y podemos levantar con mano poderosa y darle la gloria al Señor. Es la idea de este cántico, de exaltar las maravillas del Señor, de publicarlas, pero también de ese sentido de gratitud que hay en el pueblo cuando recibe el favor del Señor. Así es que familia, pues con esto estamos llegando al final. Saludo para todos ahora desde las instalaciones de la segunda iglesia apostólica en Ciudad Obregón, Coahuila y Montes de Oca. Soy el pastor Jorge Solano y estamos aquí a sus órdenes y deseándoles una gran bendición a todos los que nos escuchan por la señal de Radio Vida Obregón 100.1, los que ven las transmisiones grabadas en Facebook y pues les tenemos ahí, ¿verdad? Noticias también de que hemos recibido hay comentarios y personas que se nos están sumando incluso de África que quieren sumarse a mi perfil, ¿verdad? Y que entonces, pues ellos ya me mandan mensajes. Entonces, de alguna manera el mensaje está llegando a otro continente, ¿no? Y también en ocasión recibí un mensaje de un hermano sudamericano y esto nos da regocijo el saber
que el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el hambre por leer su palabra y el conocer la fresca lectura del mensaje de la palabra para nosotros puede alimentarnos el alma y llegar a todos los confines de la tierra para que se cumpla también la escritura a través del profeta, ¿verdad? Que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un saludo, les amamos. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Dios los bendiga. Ánimo.